Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos seas a este nuevo podcast de Onyx. Te invito a que te suscribas y nos dejes tus comentarios. Al hacerlo, haces que el algoritmo de YouTube lo pueda compartir a más personas. Uno nunca sabe que esta información pueda despertar un alma por ahí. Y tú y yo jamás lo sabremos. Bueno, la conciencia va así. La conciencia va así. Hoy vamos a estar hablando de incertidumbre. La incertidumbre es un estado mental de zozobra, de desespero, de no saber lo que va a suceder. La incertidumbre es un estado mental y cada uno lo procesa y responde de manera diferente en base al conocimiento que se tenga, en base a la información que se tenga y en definitiva en base al nivel de conciencia en el que te encuentres. Siempre recuerda eso. Siempre también estoy dando la metáfora, por ejemplo, cuando estás aprendiendo un idioma. Si estás en nivel básico, solo usarás ciertos verbos y en tiempo presente. Y si alguien te habla, o si alguien que está en un nivel avanzado o intermedio te habla utilizando otros verbos que aún no conoces, pues no lo entenderás hasta que obviamente llegues a ese nivel de entendimiento, ¿sí? Entonces la conciencia es igual, la conciencia también va así, hay niveles y a medida que vas viendo más para adentro, pues vas elevando tu nivel de conciencia. Entonces cada uno vive la incertidumbre según el nivel de entendimiento, según su nivel de conciencia. La incertidumbre, otra vez, es un estado mental y es un estado mental asociado al futuro. Es un tema de futuro, de lo que sucederá o de lo que no sucederá, o de lo que se hará o no se hará. Ahora, dividamos la incertidumbre en dos grupos, grupo A y grupo B, donde el grupo A representa la incertidumbre con respecto a ti, a tu vida personal, a lo que a ti te compete, con lo que harás o con lo que no harás en tu vida. Y el grupo B representa la incertidumbre con respecto a algo externo a ti. Algo que probablemente no está en tus manos necesariamente. Que puede ser, por ejemplo, digamos la naturaleza, la pandemia, tu presidente, tu vecino, tu amigo o tu enemigo. En ambos casos, es decir, el grupo A y el grupo B, la incertidumbre para algunos genera una emoción negativa asociada al futuro y se llama ansiedad. Cada ser humano desarrolla una sintomatología diferente y cada cuerpo responde químicamente hablando a la ansiedad de manera diferente. Ahora, la incertidumbre es la ausencia de conocimiento. La ausencia de conocimiento, la ausencia de información. Cuando el cerebro no tiene información suficiente y clara, entonces empieza a crear su propia información. Empieza a divagar, empieza a especular y eso en muchos casos puede terminar en una ansiedad crónica. Porque cuando vivimos en la incertidumbre prolongada, el no saber qué va a pasar en el futuro, neuroquímicamente hablando, despierta químicos en el cuerpo asociados al estrés. El sistema nervioso central lo interpreta como una amenaza, indistintamente si sea real o imaginario. ¿Y qué hago? Hasta acá escucho tu pensamiento. ¿Y qué hago entonces? Pues déjame decirte esto, que esos son los que más se joden. Los apuraditos, a los que yo les llamo, ¿no? Yo les llamo los apuraditos, porque los que más presionan a los demás a hacer algo son los que más lento van en sus vidas personales.
Son los que más se estresan, en otras palabras, son los que más se estresan. Porque lo están haciendo al revés, lo están haciendo al revés. Tú no puedes saber ni puedes cambiar lo que piensa una persona, si no te lo pide, claro está. Pero sí puedes cambiar lo que sientes en base a lo que hace o dice la otra persona. Como dijimos, la incertidumbre es la ausencia de información, porque sabes, tiene que ver con el tema de futuro. La ausencia de información. Entonces, si esto lo llevamos al grupo A, que te mencioné anteriormente, es decir, a tu vida propia, si estás viviendo incertidumbre en tu vida personal, es porque, primero, hay algo que no sabes. Hay algo que no sabes de ti. Hay algo que desconoces. Segundo, probablemente ya lo sabes, pero tu duda es más fuerte que tu conocimiento. Tu duda es más fuerte que tu conocimiento y eso hace que te paralice y estás atorado ahí, en la incertidumbre de no saber qué hacer o qué decir o cómo actuar. Y no pasas a la acción y eso te genera incertidumbre. Y cuando es por mucho tiempo, ya sabes lo que sucede. Ya sabes lo que sucede. Claro que sí. Ahora, si has hecho lo que tenías que hacer, entonces relájate y espera. Si ya has hecho lo que tenías que hacer y dudas, pues eso retrasa más las cosas, porque la duda se convierte en un gran obstáculo y aumenta más la incertidumbre. Ahora, si la incertidumbre viene del grupo B, es decir, algo externo a ti, que probablemente repercute en ti, pero que no está en tus manos necesariamente. Por ejemplo, lo coyuntural, lo que está pasando en estos tiempos. ¿Están pasando cosas que generan incertidumbre? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, el tema de la naturaleza, los temblores, terremotos y ese tipo de cosas. ¿Qué va a suceder? Que va a suceder un terremoto fuerte pronto y ese tema, eso genera incertidumbre en las personas. Entonces, meterte en un tema, pensar en algo que ni tú ni nadie lo sabe, es casi tonto, porque lo único que conseguirás es pura especulación. Lo máximo que podrías hacer es aprender a calmarte, porque eso es precisamente lo que necesitarás si eso pasara. O el tema de los eclipses, como me comentaba hoy una señora, la incertidumbre de que qué pasará, cómo afectará esto a mí. En este preciso momento que estoy grabando este podcast, se está dando el eclipse de sol. De que los efectos astrológicos generan un impacto en la humanidad, sí, es cierto, es real. Pues en ese caso, el universo se alinea con tu propio universo. El universo se alinea con tu propio universo interno. Se alineará en lo que tú estés vibrando, en el estado en el que te encuentres. No tiene que ser un motivo de incertidumbre cómo afecta esto a mí. Entonces, en el tema de naturaleza y en el tema de universo, no es tanto lo que ocurre, sino en el estado en el que estás cuando ocurre esos fenómenos. Ahora, si la incertidumbre viene por el tema de la política, mira, lo que es obvio no se pregunta ni se cuestiona, punto. Una manera rápida de conocer a las personas es a través de lo que hace y de lo que dice.
Ahorita se está viviendo una incertidumbre, que si lo vacan o que si no lo vacan, que si renuncia o que si no renuncia, que si los ronderos lo calatean y lo latiguean, o que si lo declaran como traidor a la patria. Pues ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Pues no tienes más opción que mantener la calma y la confianza de que todo va a estar bien. Mira, la porquería se tiene que limpiar, la porquería se tiene que exponer para que se pueda limpiar. Siempre es así, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Que no se aprenda de las experiencias vividas del pasado, esa es otra historia. Visto este tema de la política desde la conciencia, yo te diría, estamos en tiempos de expansión de luz. Y la luz expone, revela lo que se tiene que cambiar. Ver y aceptar la verdad, tu verdad, aumenta la luz. Y a medida que aumenta la luz, disminuye la oscuridad. Es así de simple, visto desde la conciencia. Recuerda que la política es un pilar de la conciencia colectiva, donde todos estamos involucrados. Es decir, que todas nuestras mentiras, nuestras hipocresías, nuestra doble moral, nuestra negación, nuestros pensamientos de resentimiento y venganza camuflados van a parar a algún lado, en este caso a los políticos. La conciencia va así. En otro podcast hablaremos de ello porque es un tema muy interesante. Ahora, la otra incertidumbre en la que estamos viviendo hoy en día es el tema de la pandemia o de la enfermedad. Hay incertidumbre en base a lo que sucederá o cómo terminará todo este tema o lo que vendrá. Eso provoca mucha incertidumbre porque muchas personas piensan que no tienen el control sobre eso, sobre sus cuerpos. Lo que te puedo decir es esta. Mira, escucha esta anécdota. En los años 1800 había un químico físico bacteriólogo francés llamado Louis Pasteur, ¿no? Pasteur, quien decía, la enfermedad es causada por microorganismos que nos infectan. Por eso enfermamos. Ok. Y en esos mismos tiempos, en los 1800, por ahí, había también otro biólogo, fisiólogo llamado Claude Bernard, quien fue el fundador de la medicina experimental. Y este refutaba a Lois y decía, no es verdad, no nos enfermamos por los microorganismos. Es el desequilibrio en el organismo, o sea, la homeostasis, lo que determina si los microorganismos pueden o no causar la enfermedad. Y se creó una controversia al respecto en esos tiempos. Resulta que en su lecho de muerte, Pasteur dijo lo siguiente: Bernard tenía razón, el microbio no es nada. El terreno lo es todo. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. O sea, el cuerpo donde cae el microorganismo, el cuerpo donde el microorganismo cae. Interesante, intensamente interesante. De 1800 ahora al 2021 aún sigue esa controversia. Hablaremos de ello en algún otro podcast. Bueno, si te interesa, claro está. Házmelo saber qué temas te gustaría que hable porque es muy importante tu comentario. De hecho, este tema de la incertidumbre me lo solicitaron y ahí está, ahí está. Amigo buscador del cambio y la verdad, lo que quiero que entiendas es que tomes conciencia de que todo evoluciona, los conceptos cambian, la información cambia, todo está que se mueve, por así decirlo, y todo lo que se mueve evoluciona, es lo natural. La incertidumbre disminuye cuando cuando pones conocimiento. La incertidumbre disminuye con conocimiento. 2, con entendimiento. Porque el conocimiento sin entendimiento es purita basura. 3,
La incertidumbre disminuye con paciencia. La necesitas. 4, con fe. La necesitas. Y 5, con alegría. La necesitas. Estos 5 puntos bajan el nivel de incertidumbre, pero otra vez, no como concepto, sino como una manera de actuar, una manera de vivir, una manera de ver las cosas. Amigo buscador del cambio y la verdad, conócete, entiéndete, engendra paciencia, cultiva tu fe y vive más en alegría. Solo así la incertidumbre disminuirá. Que estés bien.